Si usted ora con fe, Dios opera a través de su clamor, a través de su fe en las necesidades de sus hermanos. ¿Amén? Vamos a orar todos juntos y vamos a pedir al Señor que nos permita. Mario Barajas, amén. Vamos a orar. Mario Barajas, hermana Cassandra, a lo José Luis, gracias a Dios porque está aquí, nuestra hermana Nancy, qué milagro tan grande. Vamos a pedirle al Señor que nos permita escuchar que Dios tuvo misericordia y escuchó nuestro clamor y recibieron ellos esa confortación de parte de Dios. Amén. Vamos a orar, Señor Jesús, gracias, Padre amado, primeramente por ser tan bueno, Señor Jesús, gracias porque has abierto un acceso hasta tu lugar santo donde podemos llegar con nuestra plegaria, nuestra petición, Señor Jesús. Poderoso Dios, pedimos, Señor, en este día por esas necesidades, Señor Jesús. Padre amoroso, en tus manos ponemos nuestra hermana Cassandra, Señor, que tú seas, Padre amado, que restaures ese cuerpo físico, Señor, que tú, Padre amoroso, lo fortalezcas, Padre amoroso, y tú toques, Señor, Padre amoroso, con tu misericordia, Señor, y sanes, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo imploramos, Señor Jesús. De igual manera, Padre amoroso, por nuestro hermano José Luis que está aquí, tú sé con él, Padre amoroso, y gracias porque lo has fortalecido grandemente. Padre amoroso, por nuestro hermano Mario también, Señor Jesús, bendícele. Tú cubres, Señor Jesús, Padre amoroso, su ser con tu presencia. Y tú, Señor Jesús, sé con él, Padre amoroso, permítele sentir, Padre amado, de tu sanidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Por nuestro hermano Piedad Torres, allí en La Piedad, Señor Jesús. Nuestro hermano Ángel, Señor, también, pastor de La Piedad. Y por cada uno, Señor, de los que están en necesidad, nuestra hermana Nancy, Señor Jesús. Gracias por la obra, Padre amado, que llevas en proceso. Pero, Padre amado, gracias por ese milagro que ya está, Padre amoroso, en su ser. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tus bendiciones, Padre amoroso, a favor de las necesidades de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo pueden creer? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a invitarnos también que oremos este día por la ofrenda. Y te voy a invitar que también preparen sus Biblias en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos ahí. Y vamos a orar primeramente por la ofrenda y vamos a pedir al Señor que el Señor multiplique la vida como siempre lo ha hecho. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes que consagra algo para la obra de Dios. Como ustedes saben, esto es algo que usted tiene que aprender. Cuando usted lo hace para Dios, definitivo, le quiero decir que definitivo la responsabilidad que ministra esto es algo grande. Amén. Y usted ha cumplido, y yo también pudiera hacer de todo corazón dar las cosas, ¿sí? Que el Señor bendiga a los que ministran estas cosas. Amén. En el nombre del Señor Jesús, Señor Jesús, bendice, Padre amoroso, este día. Cada uno de tus siervos, Padre amoroso, que ha consagrado algo para tu obra, Señor, tú, Padre amoroso, multiplícales de bendiciones, Señor Jesús. Y Padre amado, bendice, Señor Jesús. Padre bendito, lo que se ha apartado para tu obra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que tú seas, Padre amoroso, el que multipliques, el que bendigas, Padre amoroso, y el que permita, Señor, que lleven con transparencia esas cuentas, Señor, que tenemos que dar cuenta de ello. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre amado, pedimos de tu bendición. Amén. Gracias, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Denle ese aplauso, si lo merece. Y ahora habla su Biblia ahí en 1 Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 4. Y les damos la bienvenida a todos ustedes en general que están aquí en este lugar. Que Dios nos permita disfrutar este día de una manera muy especial. Yo sé que Dios tiene algo para usted y para mí. Aleluya. Le damos la bienvenida a cada uno en particular. Y les quiero decir, los que están por primera vez aquí, están en su casa. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. En sí no debe haber excepción de personas. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 4 una vez más. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 4. Aleluya, gloria a Dios. Les quiero decir que la palabra de Dios tiene una instrucción que es para su pueblo, para sus hijos.
sin excepción de persona, todo aquel que ha recibido a Cristo y aún el que no ha recibido a Cristo, el Señor tiene un propósito para nosotros. Amén. El que no lo ha recibido, el que no ha conocido a Dios, se está perdiendo de algo muy glorioso, muy valioso. Amén. ¿Todos lo tienen? Dice así la Escritura, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¡Aleluya! Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y este tema nos concierne a todos definitivo. Les quiero decir que es un punto que definitivo estamos invitados todos a agradar a Dios. Amén. El tema se llama agradar a Dios en la dimensión de su voluntad. No se trata de agradar a Dios en nuestra voluntad, sino en la dimensión de su voluntad, de la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Y les quiero decir que esa dimensión de su voluntad es que nosotros vivamos en santidad. Amén. Gloria a Dios. Esa es la dimensión que Dios está buscando en nosotros. Vamos a orar todos juntos y vamos a pedir al Señor que nos permita este día mirar este propósito y que nosotros podamos aprender de él. Amén. Señor Jesús, en este día te damos gracias. Gracias, poderoso Dios, por ser tan bueno. Pedimos que tú seas, Padre amoroso, el que abras nuestro entendimiento, que tú nos permitas, poderoso Dios, comprender, Señor, tu grande propósito que hay, Señor, para cada uno de tus siervos. Que nos permitas, poderoso Dios, alcanzar a discernir, Padre amoroso, que tenemos algo nuevo que aprender cada día, que fuimos nosotros hechos y llamados para que tú te glorificaras en nosotros, Señor Jesús, Padre amoroso, para que nosotros anduviéramos en esa dimensión de tu voluntad, Señor Jesús, donde tú, Padre amoroso, recibas honor y gloria de tus siervos que te sirven en esa dimensión. Unge mis labios, unge mi mente, mi corazón, y permíteme glorificarte en todo tiempo, dándote la honra que mereces, Padre amoroso. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que también bendigas cada corazón, cada mente que está en este lugar, y tú seas con cada uno de aquellos que están conectados a través de la red. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Una ofrenda de aplausos al Señor. Tome su lugar por un momento. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gracias. Lo que usted y yo leímos fue algo muy profundo que ojalá que usted lo alcance a visualizar. Dice: por lo demás, hermanos, ustedes miran lo que leímos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. O sea, que usted recibe una exhortación, tiene que ser definitivo en el Señor Jesús. Amén. O sea, a través de su palabra usted puede ser exhortado. Yo no lo voy a exhortar con mi palabra, sino lo voy a exhortar si la palabra sale de mi boca y es palabra de Dios, y usted siente que es impactado por ella, es porque Dios quiere tratar con Amén, usted. amén. No voy a pensar que yo lo digo en particular por alguien aquí. No, esta palabra es para mí también. Sin excepción de personas, esta palabra es para todos. Para mí también. Amén. Entonces, os rogamos, exhortamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la misma manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros. La palabra conduciros tiene un punto muy específico en este punto, para que usted ponga atención a esta palabra. Conduciros
y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Amén. Esta palabra de conduciros tiene mucho que ver con su conducta, con su caminar. En definitivo, se requiere que nosotros nos conduzcamos apropiadamente en la voluntad de Dios. Gloria al Señor Jesús. Porque muchas veces nosotros somos conducidos por nuestras concupiscencias, Aleluya. por nuestra manera de pensar carnal, no espiritual. Santo, Amén. aleluya. Y Dios quiere a nosotros, definitivo, bendecirnos. Gracias. Él está esperando que nosotros tomemos esta bendición que nos corresponde. La santificación es para su pueblo, hermanos. Sí, amén. Dios murió Aleluya. con un propósito. El propósito es para bendecir y santificar a su pueblo. Gloria a Dios. Precisamente les quiero decir que el ser humano, por su propia naturaleza, no puede alcanzarse a ser limpio. Así se lave con lejía, no va a poder ser limpio. Es que sabe que la palabra de Dios, cuando entra, empieza a limpiar de adentro para afuera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y si nosotros no somos limpios de adentro para afuera, aunque usted y yo nos bañemos, no va a ser posible Gloria que al usted y Señor. yo podamos ser limpios. Amén. Y Aleluya. les quiero decir algo que usted a lo mejor ya conoce, pero que es necesario que usted enfatice en su manera de pensar, en su Gloria manera a de Dios. vivir. Al decir enfatice es que usted lo ponga en un alto nivel en su vida particularmente. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Al decirles que nosotros, al conducirnos en la voluntad de Dios, esto lleva a un punto de que usted y yo somos perfumados con su presencia. Sí, amén. Amén. Y les quiero decir en términos literales para que usted comprenda. No sé cuántos de ustedes hayan pasado por esto, pero muchas veces he escuchado, y incluso tal vez yo también he pasado por esto. Muchas veces nosotros no alcanzamos a asearnos, a bañarnos, y usted sabe que aquí hay perfumes, son aromáticos. Pero mire, por muy bonito que huele el perfume, en un cuerpo sucio no va a hacer un efecto como debe ser en un cuerpo limpio. En un cuerpo sucio, ¿sabe qué? Se va a combinar algo que huele mal con algo que huele bien. Y ¿sabe qué? No se sienta mal, pero si eso pasara, yo creo que muchos de nosotros alcanzamos a detectar, tenemos nosotros un olfato, y alcanzamos a detectar que está sucio el cuerpo, nada más se puso perfume. Amén. Ese es el punto. Escúcheme, porque esto lo dije para decirle lo otro. Amén. Sí, amén. Entonces aquí le voy a decir que de todas maneras el aroma del cuerpo, en el término de suciedad, ¿dije bien? Suciedad. Lo sucio del cuerpo transmite un aroma que definitivo no es muy agradable para nosotros los seres humanos. Amén. Entonces aquí le voy a decir que si combina un olor fragante de un buen perfume en un cuerpo sucio, no va a ser algo posible que sea definitivo de completo agrado. Va a faltar algo que se limpie ese cuerpo para que pueda recibir un perfume y pueda de alguna manera expandir un aroma fragante. Amén. Y así también, hermanos, que les voy a decir, un cuerpo pecaminoso, les voy a decir que el perfume para nosotros es el Espíritu Santo. Y definitivo, en un cuerpo que esté en pecado, si no es limpiado por nuestro Señor Jesucristo, por mucha bendición que reciba, le voy a decir, la esencia de pecado va a cubrir y va a definitivo neutralizar la esencia del poder de Dios en fragancia. Es una necesidad que nosotros vengamos a la presencia de Dios y que nosotros nos limpiemos de todo pecado. En definitivo, les quiero decir, usted y yo nos podemos limpiar de algunos pecados, evitando hacerlos. Pero en definitivo, el que nos quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Él es el que nos limpia, nos lava, nos hace limpios una vez más. Aleluya. Esa es la honra y la gloria. ¿Amén? Así es que para que la esencia del Espíritu Santo pueda ser una esencia gloriosa, definitivo, es necesario que el hombre viva en santidad. Que busque la santidad de Dios, que busque la presencia de Dios. Sin esa santidad va a ser imposible. Definitivo, por eso es que dice la palabra que nosotros tenemos que conducirnos y agradar a Dios en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir.
Todo esto es requerido por Dios para que su esencia y su perfume sea derramado y podamos nosotros transmitir esa gloria que es de Dios a nuestros semejantes. Eso el Señor merece. ¿Ven? Y aquí hay un punto muy específico. Si nosotros no nos conducimos como Dios requiere, les quiero decir que el perfume y la esencia de Dios, tal vez usted la pueda alcanzar de alguna manera a sentir a su alrededor, pero va a ser imposible que sea derramada en usted y en mí. Amén. Porque en definitivo lo que requiere nuestro Dios, y ha dicho y ha enseñado, incluso acabamos de pasar una enseñanza muy especial, muy esencial, que el Señor definitivo no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén, así es. Cuando el hombre llega a estos términos, a la presencia de Dios, le voy a decir que es imposible que Dios no derrame de su esencia y su perfume santo. Va a derramar esa esencia, ese perfume santo. Tal vez usted lo alcance a respirar y a sentir, pero déjeme voy a decir que solamente lo va a alcanzar a respirar y a sentir. Pero cuando llegue usted, ahora déjeme voy a decir este otro punto. Cuando esta esencia y esta presencia divina que es el Espíritu Santo llegue a nosotros, no llega para visitarnos solamente, no. Llega para estar en nosotros y vivir en nosotros. Eso es algo definitivo. Él no viene a visitar, Él viene a quedarse en usted, quedarse en mí. Por eso es que si nosotros no nos conducimos como Dios requiere, le voy a decir que usted sintió la presencia de Dios que descendió, y alguien que estaba dispuesto a recibirla, la recibió. Y si la tomó, va a vivir en santidad. Va a vivir en su esencia, disfrutando, glorificando a Dios con todo su corazón. Y va a mirar con una conducta que es agradable a Dios y a los hombres también. Porque cuando sabe que cuando usted agrada a Dios, también le agrada a su semejante. Gloria al Señor, aleluya, amén. Y esto es el punto. Cuando usted no agrada a Dios, también va a haber puntos que usted va a mirar que va a haber controversia con sus semejantes. Gloria al Cristo Amén. Jesús. Y no pasa mucho tiempo en que usted se alcanza a dar cuenta que de alguna manera, en cuanto a usted le tocan algo que a usted no le gusta, resulta que despierta el hombre que en realidad es. Amén. Amén. Y de aquí le voy a decir que el perfume pasó por encima de usted, pero no se posó en usted. Aleluya. Aleluya. Pero cuando se posa en usted es porque usted se supo humillar. Amén. ¿Sabe lo que va a pasar? Es que va a sostener esa carne en el orden. Amén. Se va a conducir exactamente como Dios requiere de usted. Amén. El verso 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, la palabra ha sido el que nos instruye. Dios mismo a través de la palabra instruye. Amén. Y precisamente si esta palabra está instruyéndonos día tras día, es que cuando usted la recibe, si usted se va a conducir en la voluntad de Dios, va a tener que sujetar su propia carne. Va a tener que usted, definitivo, negarse a sí mismo. Amén. Si usted no se niega a sí mismo, si yo no me niego a sí mismo, definitivo, este punto quiere decir que no ha llegado al aprendizaje. Les voy a decir cómo quedamos como indoctos. Para el que no conoce y no entiende lo que es indoctos, es que somos inexpertos, porque no alcanzamos a entender el propósito divino de Dios que tiene para nosotros. Aleluya. Nos quiere llevar a otra dimensión donde nos quiere bendecir, Amén. pero se requiere de una buena conducta, Gracias. de un caminar como a Dios le agrada, no como a usted y a mí nos agrada, como a Dios le agrada. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Déselo al Señor, amén. Todas estas instrucciones las encontramos en la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Y usted y yo somos instruidos con un propósito. ¿Sabe por qué? Porque al instruirnos Dios a nosotros es para que nosotros también instruyamos a alguien más. Amén. Definitivo, les quiero decir, hay padres que nunca se han preocupado por sus hijos, nunca han tomado esa responsabilidad de padres. ¿Saben por qué? Porque miran a sus hijos que están haciendo la desobediencia, miran a sus hijos que están haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, y en vez de corregirlos y corregirse ellos mismos, porque no se han corregido ellos mismos, no pueden corregir a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Precisamente por eso el papá de él dice que tiene tareas específicas de parte de Dios. Yo les he compartido, tiene funciones múltiples.
Y una de las funciones que es papá, ciertamente, pero también es maestro. Amén. Y al decir es papá, es para que sea el ejemplo a sus hijos. Si de su boca salen palabras corrompidas, sus hijos van a aprender esas palabras corrompidas. Aleluya. Si de su papá salen palabras que agradan y glorifican a Dios todo tiempo, el hijo no va a tener una confusión porque va a comprender que le da la honra y la gloria al Dios que lo llamó. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Pero mira lo que pasa. Si el papá por un tiempo glorifica a Dios, pero después salen sapos y culebras de su boca, lo que hace es una confusión en sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque es que dice la palabra de Dios que de una fuente de agua no pueden salir dos tipos de agua. O sale dulce o sale salada. Y de ahí le voy a decir, la palabra de Dios nos enseña y dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. Dice, el árbol por sus frutos es conocido. Amén. Entonces la dimensión que Dios quiere que usted y yo comprendamos que a Él es agradable es una dimensión donde usted va a vivir en santidad. Amén. El verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aleluya. La voluntad de Dios siempre ha sido vuestra santificación. En la santificación que podemos encontrar, si nosotros vivimos en un estado de santificación, vamos a siempre conducirnos en un estado donde nosotros vamos a agradar a Dios. Nuestra conducta va a ser correcta delante de Dios y delante de los seres humanos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios a través de usted va a alumbrar a otros. Y le voy a decir que su conducta, mi conducta tiene mucho que ver para que usted definitivo alcance a alumbrar a unos que están en oscuridad todavía. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y luego dice que os apartéis de fornicación. Aquí entramos a un punto. Van a decir, pero ¿por qué? Algunos van a decir, pues yo no estoy casado. Les voy a platicar algo que concierne a todo esto. Este cuerpo, aunque usted no lo comprenda, si usted sabe que cuando alguien se casa, el esposo y la esposa quedan ligados y ya no son dos, dice la palabra, sino son una sola carne. Amén. Pero ahora mire lo que pasa. Este cuerpo físico, esta carne y el alma, usted no los puede separar. El día que los separa, esta carne desfallece, muere. Amén. Y esta carne, sin esta alma, no puede subsistir. Entonces está ligada esta alma a este cuerpo. Todos los días de su existencia que vive en este mundo va a estar ligada esta alma a este cuerpo. Pero déjenme voy a decir que esta carne muchas veces entra y fornica contra lo que definitivo no agrada al alma ni a Dios tampoco. ¿Sabe por qué? Porque le es fiel a sus sentimientos carnales, sin importar en qué estado va a quedar el alma. El capítulo 8, verso 35 del libro de Proverbios. Hermano, me ayuda por favor a leerlo. Escuchen lo que dice ahí. Y nosotros como seres humanos lo que hacemos es prisionera nuestra alma. Entonces la santificación en ese estado no va a ser posible en una alma que está cautiva en pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo la lleva a ser la cautiva. 8:35, hermano. ¿Cómo dice? Dios, aleluya. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Me equivoqué, entonces me lo otra vez. ¿Sí está Proverbios 8, 35? 36, el que quiere que lea. O 36, entonces, perdón, sí, 36, hermano. Mas el que peca contra mí, Ese es. defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Escuchen. El que peca contra mí, mire hasta qué punto. Aborrece su alma. Aleluya. Defrauda. Pero es aborrece su alma. En otras palabras, defrauda su alma. Sabe que la contamina, la hace cautiva. Gloria a Dios. Exactamente. Lo que dice aquí el otro versículo que estábamos leyendo, ahí el versículo que sigue. Déjenme terminar, yo me fui para atrás. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno
sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ciertamente estamos hablando de una relación matrimonial, pero los invité a que ustedes miraran el estado de su alma con su carne. Amén. ¿En qué estado queda el alma cuando nosotros le damos cavidad a la carne? Aleluya. Y les quiero decir algo más profundo. Este cuerpo y esta alma tienen una promesa, están desposados en espera del Espíritu Santo, porque es una promesa para todos. Amén. El Espíritu Santo dice que a través del profeta Joel, Dios prometió, dice, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. O Joel 2:28. Pero déjenme decir, esto es una promesa para todos los seres humanos. Aleluya. Pero requiere de que crean en Dios. Sí, amén. Requiere de que nos relacionemos con Dios. Y le voy a decir que va a ser imposible a alguien que no se relaciona con Dios que le dé Dios el Espíritu Santo. Pero el cuerpo y el alma, Dios lo puso en este cuerpo. Y nosotros hemos sido, le voy a decir, irresponsables con el alma. Aleluya. Irresponsables, ¿saben? Por eso es que este tema es agradar a Dios en la dimensión de su voluntad. Sí, amén. Al usted agradar a Dios en la dimensión de su voluntad, su alma va a estar confortable, va a estar bendecida, Gloria a Dios. va a estar recibiendo de Dios lo que necesita Amén. para estar en novedad de vida. Aleluya. Aleluya. Pero si usted priva esta alma de esa palabra y usted se conduce negativamente o no se conduce apropiadamente, usted está perdiendo una bendición para su alma. Se requiere que esa bendición la reciba el alma, porque sin esa bendición el alma no va a poder llegar aprobada con su Creador. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Dáselo al Señor una vez. Amén. Si usted mira el libro de Timoteo, en el capítulo 2, verso 14, vemos unos versículos ahí. Después vamos a regresar para acá. Amén. Segunda de Timoteo. Les digo esto, ¿saben por qué? Porque es una necesidad. Y el punto de lo que estamos hablando es algo que usted y yo necesitamos. Amén. 2:14 para adelante. Hermano Efraín, me ha ido por favor a leerlo. Gloria a Dios. Lo que Dios dice aquí, primeramente dice, recuérdales esto. ¿Se lo tiene, hermano? Dice, recuérdalas esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Este es el primer punto. La conducta de nosotros nos lleva a que nosotros tenemos que evitar ese tipo de actividades en nuestras vidas. Miren, muchas veces el hombre contiende sin entendimiento. Le dice una verdad de Dios y el hombre la apela, no la recibe. Es más, su alma cautiva está anhelando esa palabra, pero el cuerpo y la carne están acostumbrados a otro tipo de actividad. Pero miren lo que dice ya el verso 15. Se procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí para el tantito. Este es el punto. Procura. La palabra procura es que usted y yo tenemos que tener ese pendiente y tenemos que buscar la manera de cómo vamos a presentarnos ante Dios y que nosotros nos presentemos aprobados por Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque esto ya no es un examen del hombre, es un examen de Dios hacia el hombre. Y muchas veces nosotros con nuestras sutilezas o muchas veces con la filosofía de nosotros mismos queremos apelar la palabra de Dios. Dios dice de una manera y nosotros decimos, no, pero es que yo de esta manera a mí me gusta. Aleluya. Por eso es que es una necesidad agradar a Dios en la dimensión de su voluntad, no en la dimensión de nuestra voluntad, porque hay una dimensión que está más abajo que la de nosotros, el hombre caído, el hombre terrenal, el hombre, déjenlo decir, en sí, dice la palabra el hombre animal. Amén. Entonces este hombre no alcanza a comprender. Para que pueda comprender tiene que subirse a la dimensión de la voluntad de Dios. Cuando se sube a la dimensión de la voluntad de Dios empieza a comprender, pero para que se mantenga en esa dimensión necesita conducirse de una manera agradable a Dios. Gloria a Dios. Que le agrade a Dios en su manera de vivir. Aleluya. La otra parte, hermano, como obrero que no tiene que avergonzarse, Que usa bien la palabra de verdad.
que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Aquí hay una palabra que nosotros conocemos. Jesucristo dice que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Que usa bien la palabra de verdad. No va a encontrar otra verdad que de verdad sobrepase la verdad de Cristo. No la va a encontrar. Solamente va a encontrar en Cristo la verdad. Sí, que es amén. verdad. No va a encontrar otra verdad en otro lugar. Amén. Verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. mire hacia dónde nos conduce. Esta es también una parte de nuestra conducta. Cuando nosotros apelamos sin entendimiento, estamos apelando a algo que definitivo no tiene un fundamento que nos respalde. Gloria a Dios. El amor de Dios fue manifiesto hacia nosotros. Ahora, el amor de nosotros hacia Dios, ¿de qué manera es manifiesto? En nuestro término carnal no va a ser posible que nosotros le manifestemos el amor que merece Dios. Va a tener que entrar en la dimensión de su voluntad para que usted le pueda ofrecer el amor que merece que reciba de nosotros Dios. Amén. Si no, no lo vamos a poder nosotros impactar a nuestro Dios. En nuestra voluntad, no, mire cómo opera el amor terrenal. El amor terrenal, ¿sabe qué? Es manifiesto muchas veces a través de un presente. ¿Cuántas mujeres han recibido flores? No lo diga, pero muchas han recibido flores. Sí, amén. Gloria a Dios. Al paso de los días las flores se marchitan. Y déjelo decir, no es malo eso. Pero puede ser un presente, puede ser otro presente. La conducta que estamos viendo aquí es un amor terrenal. Aunque pueda ser un amor que también puede ser sublime, verdadero. Porque ¿sabe qué? No puede dar algo a alguien si uno no lo ama. Amén. Dice la palabra de Dios, miren la dimensión del amor de Dios. Dios como Padre dice que dio a su unigénito, el único Hijo. Se entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y después vemos que en esa condición de Hijo, el Hijo, que era el Padre mismo, esa carne se entregó por nosotros, por amor a nosotros, la dimensión del amor. Aleluya. Amén. ¿Hasta dónde va? Pero ¿sabe qué? Era una dimensión donde solamente era posible en el verdadero amor. Gloria Es a Dios. Cristo Jesús. Y amén. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al que vive y reina. Amén. Gloria a Dios. Esa dimensión es el amor en santidad. Gracias, Si usted Cristo quiere Jesús. mirar, capítulo 13 del libro de Corintios nos dice en definitivo: nosotros podemos ser como un címbalo que retiñe y nada más. Amén. Pero le voy a decir que el verdadero amor va más allá de todo esto, es otra dimensión de lo que es en realidad. Sí, amén. ¿Sabe que el verdadero amor es cuando usted, sin esperar nada, mira, siempre el que ama está dispuesto a hacer algo por el que ama? Sí, amén. Siempre el que ama, eso pasa. Si el hombre ama a la esposa, en términos literales, carnalmente, sabe que el hombre está dispuesto a hacer algo por la mujer. Todo el tiempo está dispuesto a hacer algo por la mujer. Si la mujer no ama al hombre, ¿sabe qué? Le va a hacer una batalla hacer algo por la mujer. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando usted ama a la mujer o ama al hombre, es porque el amor de Dios, usted definitivo vive en usted. Para que usted pueda conocer ese amor, necesita vivir Cristo en usted. Si Cristo no vive en usted, es imposible. Es que tenemos que entrar a esa dimensión donde Cristo puede entrar a nosotros y vivir en nosotros. Por eso es que dice la palabra que este cuerpo es el templo de Dios. Ven. Y cuando este templo se empapa de la presencia de Dios, lo que empieza a vivir es definitivo la dimensión del amor de Gracias, Cristo. Cristo Amén. Jesús. Aleluya. Aleluya. Miren lo que Gloria a otro que Dios. dice ahí. Hasta el 19 Gloria a palabra, Dios. más 17. Y su palabra carcomerá como cangrena. Lea el 16 para que no se pierdan. Mas evita profanas. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, los cuales son Emineo y Fileto. Pare tantito ahí. De estos dos hombres, Emileo y Fileto, hermanos, la palabra de Dios lastimosamente nos da un mal testimonio. Fueron hombres sin piedad. Hombres que realmente tuvieron el privilegio de caminar por un tiempo y conocer y aprender de Dios, pero nunca se sujetaron a Dios. Hombres que le hicieron daño a la obra de Dios. Hombres que, definitivo, hicieron algo mal contra los hijos de Dios.
Este espíritu todavía está entre nosotros. Sí, amén. Hay personas que han recibido el evangelio, pero debo decir que muchos de los que definitivo dejan que esto opere no han entrado en esa dimensión verdadera donde Cristo quiere participar de todas sus actividades. Amén, gloria a Y Dios. sus conductas en ocasiones andan debajo de la voluntad de Dios. Santo, Y aleluya. definitivo, esto opera y hace daño al cuerpo de Cristo. Sí, amén, gloria a Dios. Pero los que están en Cristo tenemos esto a favor. El apóstol Pablo, él vivió esta situación. Incluso de estos hombres da testimonio. Pero miren, cuando el apóstol Pablo vivió esto, él estaba en una dimensión donde nada lo separaba del amor de Cristo. Dice el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 35 para adelante, ¿qué pues nos separará del amor de Cristo? Amén. Y empieza a dar una lista de situaciones críticas, Gloria a difíciles. Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? Él vivía en la dimensión del amor de Cristo. Y él pudo decir en el libro de Filipenses ya, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He estado impuesto a vivir muy cómodamente, pero también alcanzo a discernir que en el tiempo difícil también puedo soportarlo porque vivo en la dimensión del amor de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Usted puede mirar y leer la palabra, dice que él estaba en cadenas, pero de su boca salía una alabanza. Aleluya, Los santo. discípulos de Jesús fueron perseguidos, fueron azotados, pero de su boca nunca salió una mala palabra, sino salió una bendición para los que lo perseguían. Salió una bendición para los que los maldecían y los azotaban. Amén. Amén. Esa era la dimensión del amor. Pero dice la palabra de Dios, capítulo 4, verso 33 del libro de Hechos, dice que con gran poder daban testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque vivían en la dimensión del amor de Jesús. Amén. No vivían en su voluntad, vivían en la voluntad del que los había llamado. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar la honra y la gloria a Cristo? Emineo y Fileto, dice el verso 18, que se desviaron. Amén, hermano. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se afectó y trastornan la fe de algunos. 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Esta es Dios. la parte. Si usted y yo ya conocimos lo que es la dimensión del amor de Dios, algunos ya hemos participado porque hemos mirado cómo Dios se ha manifestado a favor de nosotros. Podemos decir, cuando entramos a la dimensión del amor en su voluntad, debemos decir, nosotros vamos a sufrir algunas consecuencias en nuestro término físico, pero nosotros vamos a ir venciendo con lo bueno lo malo. Este es uno de los puntos que Dios definitivo a nosotros nos trae para que nosotros lo llevemos a cabo y lo ejercitemos, lo vivamos. Amén. El alma de nosotros queda libre cuando nosotros vivimos en esta dimensión. Siempre está en victoria. Amén. Amén. ¿Cuándo le pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Regresamos una vez más a Tesalonicenses, verso 5, verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta es otra parte también que ciertamente es un estudio donde nosotros tenemos que definitivo llevar una relación con nuestras compañeras, definitivo en esa dimensión del amor. ¿Sabe qué? Cuando nosotros amamos a nuestras esposas en la dimensión del amor de Cristo y en la dimensión de su voluntad, nosotros siempre vamos a estar buscando, siempre nosotros, buscar la manera de qué manera nosotros vamos a tratar a nuestra esposa que no se vaya a lastimar. Podemos decirle verdades, podemos incluso en ocasiones llamarle la atención, pero siempre va a ser con palabras, con entendimiento, con sabiduría. En esa dimensión vamos a entrar nosotros a un estado donde vamos a comprender que es necesario vivir en esa dimensión del amor de Cristo. Amén. Si usted no lo hace, hermanos, déjenme decir, aún su esposa va a entrar en esa dimensión. Muchas veces ustedes miren entre pareja, le hablan al esposo a la esposa y ya, en muchos medios se usa, vieja, ¿cómo estás, vieja? Y pues se acostumbra a eso. Pero ¿sabe qué? Si nosotros acostumbramos de esa manera, pues ya se va a acostumbrar. Pero ¿sabe qué? Si yo le digo a mi esposa, no me digas vieja, le da un infarto casi.
Ahora él va a decir, ¿es por qué? Porque siempre le ha acostumbrado a tratarla con unas palabras diferentes. Donde esa palabra es definitiva, no es que sea malo, pero definitivo, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que ser amorosos con nuestras esposas. Amén, así es. ¿Ok? No sé ustedes cómo tratan a sus hijos, pero también sus hijos son impactados por esa parte. Amén. Esa dimensión de la voluntad de Cristo nos enseña a nosotros conducirnos apropiadamente con nuestra esposa, hacia nuestra esposa, conducirnos apropiadamente hacia nuestros hijos y hasta apropiadamente a nuestros semejantes. Aleluya. De tal manera que cuando usted de alguna manera se relaciona con un semejante, ¿sabe qué? Inmediatamente le agrada al semejante su manera de ser Gloria y a su Dios. manera de expresarse. Amén. Algunos han recibido esto, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Y lo tiene que decir, ¿por qué lo dices? Por tu manera de hablar, hablas diferente. ¿Sabes qué? No sale, tengo un ratito y estoy observando, no sale ni una mala palabra de tu boca. Pero para poder vivir en esa dimensión necesitamos nosotros entrar a esa dimensión de la voluntad de Dios. Amén. Gloria Si a no, Dios. ¿cómo vamos a mantenernos? O sea, en otras palabras, para que usted aprenda esto y este mensaje es de alta importancia, para que usted pueda mantenerse en esa dimensión, necesita siempre tener a Jesús en su corazón. Amén. Si no lo tiene, va a ser imposible, va a fracasar, va a caminar unas horas bien y al ratito va a salir el que es. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que hacer morir esas cosas en usted. Amén, amén. En mí tiene que morir y hacer que renazca. El alma va a estar confortable, Gloria a la Dios. carne va a estar confortable, el espíritu va a posar y va a reinar en esta alma y este cuerpo. Aleluya. Usted brinca ahí, ya el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, verso 23, dice que nosotros tenemos que cuidar cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Pero muchos nada más están cuidando de su alma y de su cuerpo. Pero ¿sabe qué? Sin el entendimiento del espíritu. Gloria a Dios. ¿Sabe que tiene cautivo a la pobre alma en el cuerpo? Y sin que usted alcance a comprender, el alma está en un sufrimiento continuo. Desde aquí, desde antes de llegar allá a la eternidad, ya lo tiene definitivo en un continuo sufrimiento. Pero es necesario que usted entre a la dimensión de la voluntad de Dios para que sea liberada el alma. Aleluya. Y este cuerpo y el alma vivan de una manera alabando y glorificando a Dios, pero en la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo están entendiendo? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos muchas cosas que aprender ciertamente, pero las que hemos aprendido es una necesidad ponerlas en práctica. Usted y yo no vamos a poder hacer algo que no sabemos. Pero si nosotros no hacemos lo que ya sabemos, estamos perdiendo el privilegio de nosotros vivir en esa dimensión de la voluntad de Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Eso es pecado. Aleluya. ¿Saben lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 15 y 16? Dice que habiendo conocido a Dios, miren qué peligro. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Y miren lo que viene ahí. Hermano Efraín, por favor, lo abre. Romanos 1, 15 y 16. 17 también. Pero mire, dice, por tanto, como no le glorificaron como lo que es la dimensión que él esperaba, dice que Dios los entregó. Y mire, este es el punto. Es que usted tiene que saber la dimensión de donde nosotros podemos salir para ser libres y vivir en la voluntad de Cristo o dejar cautiva nuestra alma. Llega a un término que sabe que se corrompe tanto el cuerpo que lo entrega a pasiones vergonzosas el Señor. Amén. Aleluya. Romanos 1, 15 y 16. Amén, ¿no? 15 y 16. Sí, 17 también. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok. ¿El 16 lo leyó? Perdón, otra vez, porque yo estaba acá viendo algo más. Amén. Otra vez lea el 16, por favor. El 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Permítame, se ve que yo estoy mal entonces. Es el 21, hermano. 21, ok.
Dice, pues habiendo conocido Eso a es. Dios, no le glorificaron como a Dios, Ujú. ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el punto. Y de ahí, a partir de ahí, si ustedes siguen leyendo, fue entregado a pasiones de vergüenza. Amén. Dice que defraudaron, incluso cambiaron. O sea, cosas de pena. Amén. Ahora, le voy a decir, este es el problema para nosotros. La dimensión que Dios nos tiene es un punto donde nosotros podemos entrar y a través de nuestra decisión podemos entrar a esa dimensión. ¿Cómo? Aleluya. Porque usted puede entrar, pero tiene que entrar con un corazón contrito y humillado. Primeramente, esa es la llave. La otra parte, para mantenerse ahí, tiene que usted decidir y determinar estar siempre en esa santidad Sí, que amén. Dios requiere. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ahora, también nos habla de que nosotros nos debemos amar como familia. Trae una enseñanza completa aquí para usted y para mí, de tal manera que si usted y yo nos amamos como lo que tenemos que hacer, sabe, siempre vamos a estar nosotros viviendo una vida en la voluntad de Dios. Amén. Dice que ninguno agravia ni engaña en nada a su hermano. El versículo 6 de Tesalonicenses 4:6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esta parte, si lo vemos, que ninguno engañe. La palabra agraviar ni tampoco lo ofenda. Que no lo ofenda. Amén. Que no lo vaya a lastimar. La palabra agraviar tiene varios significados, pero una de las partes que usted y yo tenemos que comer, que nadie vaya en definitivo a operar mal contra su hermano. Amén. Usted y yo estamos aquí para amar a nuestros hermanos. ¿Sabe qué? Si nuestros hermanos nos demanda Dios amarlos, mire, el punto va a otro nivel, en el extremo de niveles. Sí, amén. Dios nos demanda incluso que amemos a nuestros enemigos. Amén, gloria a Dios. Amar a nuestros hermanos y a los que nos aman no es fácil. Santo, ¿Sabe qué? aleluya. Cuando se trata y nos lleva a ese punto de amar a nuestros enemigos, estamos hablando de una dimensión que solamente en Cristo puede ser posible. Si amar a nuestros semejantes y a nuestros hermanos nos cuesta trabajo en esta condición de carne, ahora imagínese a nuestros enemigos. ¿Usted cree que lo va a amar en esa condición de carne? Gloria a Dios. No, ¿sabe qué? Está dispuesto el hombre incluso hasta matarse con esas personas. Pero cuando usted entra a la dimensión del amor de Cristo y a la dimensión de la voluntad de Cristo, usted va a amar incluso a los que no lo aman a usted. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ese es el amor de Cristo. Amén. Ese es el amor de Cristo. Amén. Que ninguno agrave ni engaña en nada a su hermano. Porque miren lo que dice la Escritura. Dice, porque el Señor es vengador. En otras palabras, si usted agravio lo hace un daño a su hermano, tenga pendiente porque Dios va a tratar con usted. Amén, así es. El daño que usted le hace a su hermano, sabe que Dios se lo va a cobrar a usted. Si no se arrepiente, Dios se lo va a cobrar a Amén, usted. gloria a Cristo Jesús. Amén. Por eso es necesario que nosotros hagamos el bien. Amén. Él voy a decir que nosotros ciertamente estamos en un nivel donde podemos nosotros regresar el daño que nos hacen. Pero ¿sabe qué? Debemos de aprender que nosotros tenemos que perdonar y nosotros tenemos que dejar que Dios trate con las personas que nos hacen mal. Amén. Pero esto es posible solamente entrando en la dimensión de la voluntad de Cristo. Amén. Solamente. Y sabe que esa dimensión es la dimensión de la santidad. Aleluya. Si usted no vive en santidad, va a ser imposible. ¿Sabe que le hacen una y usted no le va a hacer dos a la persona? Dios lo abofetearon, lo escupieron, lo crucificaron. De su palabra salió: perdónales porque no saben lo que hacen. Y sabe que usted y yo crucificamos día tras día a Cristo cuando hacemos las desobediencias que hacemos. Cuando nosotros no aceptamos incluso a Cristo, nosotros lo crucificamos una vez más. ¿Sabía usted eso? Eso pasa en nosotros. Nosotros otra vez volvemos a hacer que sufra dolor en nuestro Dios. Y eso es por amor a nosotros. Amén. Dice así, una vez más, que ninguno agravie ni engaña en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho y testificado. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aleluya. Usted y yo debemos de comprender eso. Usted es llamado, los que ya aceptaron a Cristo fueron llamados para vivir en santificación, en Gloria a santidad. Dios.
Los que no han venido a Cristo están siendo invitados porque Él los quiere santificar. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 4 del libro de Efesios, dice: ser santos porque yo soy santo. Y es que el Señor nos predestinó para que fuésemos santos. En otras palabras, todo ser humano está invitado para que viva en santidad, pero no va a alcanzar la santidad si no vive a Cristo. No va a alcanzar la santidad si no vive en la voluntad de Cristo. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuánto lo pueden comprender? Gloria al Señor. Y miren lo que pasa aquí. Verso 7 una vez más: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El verso 8 dice: así que el que desecha esto, dice, no desecha a hombre. O sea, si usted no lo acepta, usted no me está rechazando a mí. Si usted no acepta esto, usted no está rechazando a nadie en particular de los seres humanos, dice, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. A los que les dio su Espíritu Santo, a los que no se los ha dado, déjenme decir que de todas maneras por su inexperiencia, porque no lo conocen, por eso lo rechazan. Amén. El enemigo de nosotros ha poseído nuestra carne a través del pecado. Yo le estaba diciendo a alguien, no recuerdo ni quién, dije: la naturaleza del ser humano desde su niñez, usted puede alcanzar a detectar el llanto de los niños recién nacidos. Muchas veces usted lo alcanza a detectar que el niño está llorando enojado. ¿Cuánto lo alcanza a detectar con los papás? Y también muchas veces lo alcanza a detectar el llanto de dolor. Somos sabios los papás, ¿verdad? Muchas veces alcanzamos a detectar que es un llanto de hambre. O sea que mire cómo es el hombre tan sabio e inteligente. La actitud de un niño recién nacido, su actitud en el llanto, nos enseña muchas cosas. Ahora, si nosotros como seres humanos alcanzamos a detectar esas cosas, ¿cuánto más nuestro Dios cuando nosotros nos presentamos en su presencia? Amén. Muchas veces ha habido lágrimas en el altar, hermanos. Yo no las alcanzo a detectar, pero Dios sí las alcanza a detectar. Amén, así es. Amén. Él sabe si está llorando de verdad porque le pesa haberlo ofendido, o si está llorando de coraje porque alguno de los hermanos no resultó la situación como quería. O puede estar llorando también porque no se le concedió algo que anhelaba. O sea, Dios no puede ser burlado. Amén, así es. No, hermano. Dios lo conoce todo. Amén. Cuando usted entra en la dimensión de la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Cuando llega al altar, usted, su mente y su corazón, su pensamiento están conectados con Amén, Dios. gloria a Lo van a Dios. experimentar. En una conexión directa. Amén. De tal manera que cuando usted está conectado con Dios, Dios sabe el anhelo de su corazón. Gracias, Cristo Jesús. Muchas veces usted va a anhelar: Señor, yo necesito tu presencia. ¿Y sabe qué? Y empieza a platicar. No necesita uno ni moverse tanto. Dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio, donde usted tiene control y sabe lo que está haciendo en el altar. Amén. No es un desorden el Espíritu de Dios, es un espíritu que trae un orden al ser humano. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libera el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Son movimientos que, ¿sabe qué? Por milésimas. Usted puede estar danzando por milésimas. ¿Sabe qué? No toca a sus semejantes. Las bancas. Yo conocí a una hermana que, ¿sabe qué? Está larga la iglesia de Aleitro y hay un hueco ahí por el medio de las bancas. Ustedes notan ahí y había un hueco. ¿Sabe qué? La miraba yo a la hermana esta y se iba rodando desde aquí hasta allá, por abajo, cuando todos estaban en el altar. Y yo estaba por allá y la miraba, salía allá atrás, rodando. Y luego de allá para acá otra vez. Y un día dije: eso es fácil hacer. Y me puse en el campo ahí en el parque. Y voy a dar una mente a ver cómo me voy derechito. Y aquí está ahí. Y puse una meta más o menos no tan lejos. Empecé a rodar, ¿sabe qué? Empecé a rodar y empecé a irme tan chueco que nunca me pude ir derecho. Pero yo, mira, miré, ella se llama la hermana Velázquez. Solamente en el poder de Dios podía hacer eso. Yo creo que necesita estar uno fuera de sí para hacerlo uno en sus 5 sentidos. Pero precisamente creo que le estoy diciendo con todo esto, que en la dimensión de la voluntad de Cristo vamos a hacer cosas que van a ser sobrenaturales. Aleluya. Solamente es posible en ese lugar, en esa dimensión donde Cristo quiere usar nuestras vidas.
Así es que, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. Miren el punto del versículo que dice: vosotros mismos habéis aprendido que os améis los unos a los otros. La naturaleza de Dios es amor. Para que podamos amar nosotros a alguien, necesitamos tener el amor de Cristo. Amén. Si nosotros no tenemos el amor de Cristo, va a ser imposible que lo amemos como Dios requiere, en la dimensión del amor de Cristo, en la dimensión de la voluntad de Cristo. Usted lo va a amar por ciertas cosas o características a una persona, pero si no es el amor de Cristo, sabe que va a pasar los días y se le va a acabar ese amor. Pero si es en la dimensión del amor de Cristo, sabe que nunca va a dejar de amar a su Sí, Señor. amén. Gloria a Dios. Nunca lo va a dejar de amar. Siempre va a permanecer el amor a Dios. Amén. Y este es el punto, y usted y yo lo tenemos de alguna manera que aprender. Gracias, Cristo Jesús. El amor de Dios nos permite a nosotros liberar nuestra alma del cautiverio, de pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando amamos a Dios, Dios nos limpia y esta alma empieza a hacer el contacto que debe hacer con su Creador. Y ¿sabe qué? Entre más va conociendo a su Creador, más lo va amando. O sea que esa dimensión va a ir en ascenso, no en descenso. Amén. ¿Sabe qué? Les voy a decir en términos literales, cuando usted, de alguna manera, tal vez los que pasamos ya por esto lo sabemos, cuando usted empezó a noviar con su esposa, con su esposa ahora, le voy a decir que el término del noviazgo fue para conocerse. Aleluya. Y entre más lo iba conociendo, más lo iba amando. Es que usted que yo tengo 18 años con mi esposa, sabe que entre más años van pasando, creo que más chula la veo, más hermosa y más la quiero. Gloria a Dios. Si me preguntan la dimensión de cuando yo la conocí ahorita, les voy a decir que de 10 ahorita está al 110 lo que yo siento por ella. O sea que entre más va pasando el tiempo, más la voy queriendo. ¿Por qué? Porque más la conozco. Y ese es el punto. ¿Sabe qué? Pero miren, cuando es el verdadero amor, cuando es el amor carnal, literal, ¿sabe qué? En cuanto le empiezan a salir unos canitas aquí y arrugas, ¿sabe qué? Se le empieza a acabar el amor literal. ¿Sabe qué? Ya le empieza a mirar que le falta o le sobra. Es la verdad. Pero Aleluya. cuando es el verdadero amor, ¿sabe qué? Ni le falta ni le sobra, está perfecta. Y ese es el amor de Cristo, la dimensión del amor de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Yo sí los veo hermosos a todos. A todos. Y sabe que ciertamente vamos en un proceso donde vamos aprendiendo. Y se requiere que usted aprenda a mantenerse en ese proceso en la voluntad de Dios. Amén. Esa dimensión de la voluntad de Dios a usted y a mí nos va a llevar en seguridad. Amén. Dice el Salmos 94, verso 17. Hermano Efraín, me ayuda a leerlo, por favor. Amén. Verso 17. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ya casi vamos a terminar. 94, 17. Sí. Si no me ayudará Jehová pronto. Dice, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Este es uno de los puntos que usted debe de mirar. Para nosotros son años. Puede ser que muchos, miren, hay personas que tienen 70 y tantos años y no han entregado su vida a Cristo. Pero no se dan cuenta que su alma está muriendo en silencio. Es más, ¿saben qué? Nomás muchos de nosotros vivimos porque Dios es misericordioso. Y Él lo dijo, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Por esa dimensión de amor que mostró hacia nosotros, no es cualquier dimensión, hermano. Dejar su trono, el sexo de gloria para venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario es un amor manifiesto que sobrepasa todo lo que usted se imagina que es amor. Amén. No hay otro amor más grande que el amor que ha manifestado por usted y por mí nuestro Creador. Pero mire, ¿cuánto usted ama su alma? ¿Cuánto usted ama a su alma? Amén. Aleluya. El punto y el término de lo que leyó nuestro hermano es algo delicado para usted y para mí. Si no me ayudara Jehová, pronto morirá mi alma en el silencio. Yo le puedo decir gracias a Dios porque a nosotros nos ha ayudado. Pero el punto es este: ¿cuántos se han querido dejar ayudar? No tiene que ser usted ni viejo, ni muy joven.
para usted comprender que realmente necesita usted amar a Dios en la voluntad, en esa dimensión de la voluntad de Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 12 verso 1, dice que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días, pasen los años, de los cuales digas, de ellos no tengo contentamiento. Hay muchas personas que hoy en día malgastaron sus días y al final del tiempo se entregan a Cristo, y yo fui uno de ellos. ¿Cómo no conocí a Dios cuando yo era niño? Yo me entregué cuando tenía como 21 años, 22 años, pero ¿sabe qué? Todavía podía hacer cosas más especiales. A la edad de 18 años, amigo, ya estaba predicando el Evangelio. ¿Sabe qué? Con el intelecto que Dios me había dado ya de ese tiempo, de seguro yo hubiera sido útil desde esa etapa para el Señor. Pero mire, puse en riesgo mi alma por mucho tiempo. Amén. Vamos a leer otro versículo más y vamos a parar aquí. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Salmo 107, verso 5. Amén. Decir la palabra del Señor. Dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Este es el punto. Hambrientos y sedientos. Ahora el punto es este. Les quiero decir con esto, vamos a parar aquí. La dimensión del amor de Cristo en su voluntad a nosotros nos llena. Precisamente dice, Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, ven. A la samaritana le dijo, mira, si bebemos de esa agua, pues debemos a tener sed. Pero del agua que yo te doy, que yo te voy a dar, si tú la bebieras ya no vas a tener sed jamás. Y nunca entendió la samaritana. Hasta el final del tiempo pudo comprender. Ahora nosotros también no entendemos. Realmente, déjenme decir, el agua que nosotros tomamos ciertamente, esa refresca nuestro cuerpo físico. Es una necesidad. Ese cuerpo físico está hecho de materiales que requieren esos materiales de alguna manera, o esas partes que requieren, son cosas que necesita el cuerpo. Pero el alma necesita la palabra de Dios, necesita la presencia de Dios. Amén. Necesita entrarla usted a la dimensión de la voluntad de Dios para que usted reciba el agua de vida eterna. Si nosotros no entramos ahí, vamos a desfallecer. Así dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallece en ellos. Hay multitudes que están desfalleciendo. La dimensión de la voluntad de Dios está al alcance de todo ser humano. Pero ¿cuántos quieren servirle a Dios de verdad? ¿Cuántos quieren alabar a Dios de verdad? ¿Cuántos quieren de verdad conocer a Dios en su totalidad? Aleluya. Vamos a darle un aplauso al que vive y reina para siempre. Y yo le voy a decir que usted y yo estamos invitados a que usted comprenda que es una necesidad. Si usted viene este día al altar, yo no sé cómo va a venir, pero Dios sí sabe cómo va a venir. Si usted quiere entrar a esa dimensión, mire lo que vivió un fariseo, y precisamente que estaba hablando de un publicano. Este publicano, cuando vino, lo que decía en su oración es: sé propicio a mí, Señor, ten misericordia de mí. El fariseo se creía definitivo por las cosas que él hacía, que estaba aprobado por Dios. Se creía que no necesitaba a Dios. Y les quiero decir que el fariseo, dice la escritura, que no se fue aprobado para su casa. Pero aquel varón que estaba ahí, que definitivo no quería ni levantar su vista, decía: sé propicio a mí, Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué? Lo que podemos mirar es que él entró hasta la dimensión donde Cristo tenía su bendición. Hoy en día usted va a tener la oportunidad, yo la voy a tener, pero ¿cuál es el propósito al usted presentarse delante de Dios? Hay veces muchos ni nos queremos presentar delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestras iniquidades nos traen y hacen una separación de la presencia de Dios. No queremos que Dios nos cubra con su gracia. Eso es lo que es, porque si nos cubre vamos a tener que dejar de hacer las travesuras o desobediencias que hacemos. Pero sabe que se trata de que usted comprenda que esas desobediencias van a matar su alma.
o la están matando. Yo no sé en qué dimensión quiera servirle a Dios, pero definitivo en su carne no va a poder servirle a Dios. Amén. Dice la Escritura, hacer morir pues las obras de la carne. Si usted lee el capítulo 8 del libro de Romanos, es un capítulo que nos menciona: si nosotros vivimos conforme a la carne, dice que moriremos. Amén. Por eso es necesario que busquemos. Esa promesa es para usted. El alma y el cuerpo están desposados para que venga el que es la promesa, el Espíritu Santo. Ciertamente, si usted está dispuesto, mire, déjame decir, la que estaba desposado, la que está desposada, ¿sabe lo que está pasando? Está guardándose en fidelidad, pero hoy en día se ha transformado esto en una inmoralidad. Muchas mujeres y hombres están desposados con sus esposas y les son infieles. Antes de llegar a la relación matrimonial, ¿sabe qué? Ya son infieles. Esto es lo que pasa con nuestra carne y nuestra alma. La carne lleva al alma a ser infiel. ¿Sabe por qué? Porque participa de desobediencia, siendo que se tenía que guardar en obediencia para recibir el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando usted venga aquí al altar, dígale: Señor, límpiame. Si tú no me limpias, yo no voy a poder seguir adelante en esa dimensión donde tú me quieres tener en obediencia. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entrar hasta esta dimensión donde usted y yo tenemos una promesa de parte de Dios. Y si usted viene con ese corazón, Dios puede sellarlo con su Santo Espíritu este día. Amén. Yo no sé si usted está dispuesto a clamar, a decirle: Señor, no me quiero ir como llegué. Amén. Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados. Dios bendiga a todos los que han recibido esta palabra. Y vamos a continuar adelante pidiéndoles por las necesidades. Gracias a Dios porque nuestra hermana Nancy, wow, me hubiera gustado que la mirara. Bien hermosa, hermana. Gracias a Dios por ese milagro que hizo Papá Dios. Amén. Nuestro hermano José Luis también. Parece que quinceañero ya también. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar todos juntos.